Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Julissa Huelga, soy estudiante de Regencia en Farmacia. Estoy cursando segundo semestre y el día de hoy vengo a hablarles acerca de la membrana celular y sus partes. La membrana celular es una doble capa de fosfolípidos que rodea y delimita a la célula, separando al interior del exterior y permitiendo el equilibrio físico y químico entre el entorno y el citoplasma de la célula. Esta es la estructura de la membrana celular. Más adelante vamos a hablar de cada una de las partes que conforman a la membrana celular. La membrana celular es una estructura elástica, fina y flexible de un grosor de 7.5 a 10 nanómetros. Esta está formada por proteínas y lípidos. Parte de su estructura está formada por el colesterol, otros lípidos e hidratos de carbono. Las funciones de la membrana celular es separar al medio extracelular del intracelular o citoplasma. Esto se hace a través de la capa lipídica. Otra de las funciones de la membrana celular es que regula el paso de sustancias hasta el interior de la célula y viceversa, permitiendo el paso de ciertas sustancias e impidiendo el paso de otras, actuando como una barrera con permeabilidad selectiva. También es una estructura continua que rodea a la célula. Ahora sí, vamos a hablar de las partes que conforman a la membrana celular. Iniciamos hablando de la glucoproteína. Esta es una molécula compuesta por una proteína unida a uno o varios glúcidos. Se destacan entre la estructura y el reconocimiento celular. Ahora pasaremos a hablar de los glucolípidos. La función principal es servir como sitio de reconocimiento para las interacciones célula-célula. Los carbohidratos. El contenido de los carbohidratos en la membrana varía de 1 a 10% de peso y más del 90% tienen enlaces covalentes con las proteínas para formar glucoproteínas. El resto de los carbohidratos forman enlaces covalentes con lípidos y forman glucolípidos. Ahora sí vamos a hablar de las colas hidrofóbicas. Las colas hidrofóbicas le temen al agua, por lo que siempre tratan de estar lo más lejos posible de las soluciones acuosas dentro y fuera de la célula. La membrana celular tiene una bicapa de fosfolípidos, pero estos términos no son intercambiables. Ahora sí vamos a hablar de la capa de fosfolípidos. Dice que es una barrera entre el interior y el exterior de la célula, porque el agua y otras sustancias polares o cargas no pueden cruzar fácilmente el interior hidrofóbico de la membrana. Vamos a hablar de las proteína periférica. Esta dice que sirve como receptor para moléculas mensajeras como lo son las hormonas, ¿sí? Pasamos a hablar de los fosfolípidos. Estas son los componentes de la estructura de la membrana plasmática. Alrededor de la mitad de los líquidos de la membrana celular son fosfolípidos. Vamos a hablar de las proteínas. Mientras los lípidos forman a la estructura principal de la membrana, muchas de las funciones biológicas dependen de ellas. Vamos a hablar finalmente del colesterol. El colesterol es otro lípido de la membrana celular que constituye a que la capa sea menos fluida y permeable, debido a que su rígida estructura cíclica esteroide, debido a su permeabilidad, a su rígida estructura cíclica esteroide. Muchísimas gracias por su atención, espero estén muy bien, hasta luego.